Bien, muchas gracias. Bueno, nuestro juicio general, como seguramente ya conoce, es que estos presupuestos lo que confirman es que estamos muy alejados de la recuperación económica. Es decir, nos encontramos en unos niveles tanto de ingresos como de gasto profundamente alejados de la situación que se encontraba anterior a la crisis económica, lo cual nos sitúa en una perspectiva muy pesimista. Nos creemos que tenemos un futuro enormemente complicado. Por un lado, si vemos los datos de ingresos no financieros, comprobamos el dato del 15,4%, que es una décima de aumento respecto al año anterior, frente a un 18% en el año 2008. En el gasto no financiero, un 16,1%, es decir, un descenso y una enorme variación respecto al 18% del PIB que había en el año 2008. Y, por lo tanto, lo que creemos es que el discurso de la recuperación está enormemente alejado de la realidad material que estamos viviendo, y mucho nos tememos que cuando termine este ciclo electoral empecemos a encontrar desde este Gobierno y desde el Gobierno central argumentos de tipo macroeconómico para decirnos que las expectativas no van a poder cumplirse. Lo cierto es que, aunque se cumplieran, como ya expuse en el debate sobre el techo de gasto, aún así seríamos incapaces de reflotar el sector público, puesto que la normativa europea nos obliga a niveles de inversión pública por debajo del crecimiento real del PIB debido al tipo de medias que extraen. Por lo tanto, como ya comenté en el pleno de techo de gasto, estamos atados de pies y manos. Nos encontramos en una situación enormemente difícil por las obligaciones con la Unión Europea y por las restricciones de déficit y de gasto del Gobierno central. En materia de empleo, observamos que se espera un crecimiento por debajo de la media nacional. No deja de sorprendernos que dediquemos 4,5 veces mayor cantidad al pago de la deuda que a las políticas de empleo. Es todo una muestra de los tiempos que estamos viviendo, y comprobamos que los datos más optimistas de la propia Junta de Castilla y León indican que el crecimiento de empleo no llegaría a reducir por debajo del 20% la tasa de paro, puesto que sus propias previsiones hablan de un pírrico crecimiento de 18.000 empleos frente a los 170.000 que se han perdido a lo largo de la crisis. Y además es muy importante hablar del tipo de creación de empleo que estamos viviendo. Ya lo he denunciado en esta Cámara en numerosas ocasiones. Un tipo de empleo precario con dos grandes características, que es un tipo de empleo con una enorme tasa de temporalidad y una enorme tasa de parcialidad. Por lo tanto, mucho nos tememos que se esté creando empleo a base de devaluarlo, a base de devaluar las condiciones laborales del mismo y a base de devaluar las condiciones contractuales, es decir, trabajar peor. Y, en definitiva, este es un tipo de reparto del empleo con el que no podemos estar de ninguna manera de acuerdo. Por supuesto, además, este tipo de creación de empleo precario, temporal y parcial, lo que nos lleva es una situación de caída de la demanda, es decir, de parálisis crónica de la economía, no reactivar la economía local y, por supuesto, a descender la recaudación tanto vía directa como vía indirecta. Por lo tanto, estamos en una situación que, a nuestro juicio, es bastante peligrosa. Y, por supuesto, también nos parece pírrico el aumento del gasto en empleo público del 2%, que no va a permitir ni un crecimiento del poder adquisitivo ni la recuperación de los puestos de trabajo que no se ganarán debido a la tasa de reposición. Es decir, encontramos un sector público que se va a encontrar debilitado y un sector público que ni va a ser un motor de la economía y que va a tener, de hecho, graves consecuencias para la fiscalidad de nuestra comunidad y, por supuesto, en las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras de este sector, que finalmente repercute en los servicios públicos de la comunidad. Un crecimiento del PIB, además, que se espera por debajo de la media nacional y, por supuesto, el modelo fiscal que, como ustedes conocen, porque llevamos mucho tiempo reclamándolo en esta Cámara, es un modelo fiscal que nos parece regresivo y que nos parece injusto. Desde nuestro punto de vista, no se puede practicar una reducción del IRPF como la que se propone, que plantea beneficiar a las rentas más altas, especialmente a las mayores de 45.000 euros, y en la cual pierden peso los impuestos directos, que son los que generan una mayor capacidad redistributiva frente a los indirectos. Hablamos de una caída del 0,3% de los impuestos directos frente a una subida del 1,8% de los indirectos. Un planteamiento que, desde luego, no podemos defender. Desde Izquierda Unida ECO planteamos absolutamente lo contrario: aumentar el tipo que pertenecen a la cuantía mínima para que haya más personas con las rentas bajas que puedan beneficiarse, y aumentar y diversificar creando nuevos tipos altos para que las grandes fortunas tengan que pagar más impuestos. Este es el camino que, a nuestro juicio, tiene que seguir una política fiscal, así como la recuperación completa de los impuestos de sucesiones y donaciones y, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal.
Tenemos serias dudas en torno al proyecto de la lanzadera. Tenemos la sensación de que la Junta de Castilla y León va a actuar como un mero intermediario ante la banca y que vamos a perder una enorme capacidad a la hora de dinamizar nuestra economía, a la hora de hacer préstamos a las pymes, que son las que crean la mayor parte de nuestro empleo. Creemos también que son unos presupuestos que tienen una filosofía privatizadora. No se da marcha atrás en los conciertos educativos, no se da marcha atrás en las externalizaciones del sector sanitario. Este lunes mismo estuve visitando el complejo hospitalario de Salamanca junto a la Junta de Personal, los cuales me pudieron explicar cómo se han externalizado 600 operaciones de cataratas, mientras hay 3 quirófanos vacíos. El caso del Hospital de Burgos, que ya se ha mencionado, para el cual hemos solicitado una comisión de investigación. Y, por supuesto, nos sorprende también que se hable de crecimiento del gasto social cuando el aumento de las consejerías de Educación y de Familia no es un aumento muy diferente en términos porcentuales a un aumento del PIB. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo en que sea un aumento suficiente. Y, por último, un par de comentarios respecto a las zonas mineras, respecto a las comarcas mineras. El Gobierno central ha dado más que sobradas muestras de haber tirado la toalla respecto a estas comarcas. Creo que nadie puede discutir este elemento a estas alturas y nuestro juicio es que la Junta de Castilla y León también ha tirado la toalla respecto a las mismas. Hoy se anuncia que va a haber una inversión de 3,2 millones de euros para la comarca de Laciana, pero lo que nos encontramos y lo que mucho nos tememos es que al final esa inversión se dedica a limpiar los desastres de los empresarios locales que se estuvieron lucrando con el carbón y a los cuales lo que creemos es que lo que es necesario es fiscalizar los fondos Miner para ver a dónde fueron destinados, para ver cuáles fueron los objetivos que cumplieron y para ver cuáles se tienen que devolver y que el dinero no tiene que ir en todo caso a limpiar los desastres, aunque desde luego sí a limpiar el medio ambiente sin ninguna duda, pero que pague también quien tuvo la culpa y no solo los contribuyentes, y que ese dinero tiene que ir prioritariamente a la reconversión real de la zona. Nos sorprende, por ejemplo, que se hable de la Fundación Santa Bárbara, nos congratulará que haya efectivamente una inversión, cuando a día de hoy sabemos, porque yo he estado el sábado allí y lo he visto con mis ojos porque he estado acompañando a ciudadanos de Laciana, he visto cómo la escuela de la Fundación Santa Bárbara en Laciana está sin actividad, tal y como he podido constatar con habitantes de la zona, cómo esta fundación perdió entre 2011 y 2013 la mitad de su plantilla y cómo, por ejemplo, uno de los posibles motores económicos de la comarca de Laciana, como es la estación de esquí de Leitariegos, está todavía a la espera desde hace años de la ejecución de su segunda fase, mientras se mantiene con una plantilla de 4 personas que son fijos discontinuos, ¿no? Y creemos que para las comarcas mineras, ya que el Gobierno central ha tirado la toalla, las ha dejado vendidas y ha preferido comprar el dinero de países extranjeros, cuyo coste más barato, entre otras cosas, se debe a la explotación laboral de esas minas, planteamos que, ya que encima los criterios ambientales por los que se cierra el carbón se incumplen porque la central térmica de La Robla sigue quemando y quemando carbón ante los ojos de los vecinos y de los parados de la minería a través de la central térmica, al menos que haya una inversión seria para transformar económicamente estas comarcas y que no se hagan meros gestos, que no se hagan meros brindis al sol. Queremos una inversión real que provoque una transformación real de la zona y este caso que acabo de comentar es uno de ellos. En definitiva, son unos presupuestos que a nuestro juicio no solucionan, que plantean un continuismo, que plantean unos presupuestos incapaces de transformar los grandes problemas educativos, los grandes problemas sanitarios, los grandes problemas de los servicios sociales, los inmensos problemas de despoblación, los inmensos problemas de empleo que hay en esta comunidad.